¿Están listos? Amén. Amen. ¿Cuántos están gozando de la presencia del Señor? Beautiful. God is in the house. Dios está en la casa. Vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Juan capítulo 1. Si tú tienes tu Biblia y si no tienes tu Biblia, acércate a alguien que tiene una Biblia. Juan capítulo 1, versículo 6 al versículo 13. Dice la palabra. ¿Están allí? Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de la voluntad de hombres, sino de Dios. Amén. Amén. He puesto un título para este mensaje y el título se llama Creer, Recibir y Ser. Di conmigo, creer, recibir y ser. Déjame preguntarte, déjame hacerte una pregunta. ¿Has estado alguna vez en una posición donde la duda gobierna tu vida? ¿Te has encontrado alguna vez en una posición así? Yo creo que todos hemos estado en una situación así en nuestras vidas, cuando la duda ha gobernado nuestras vidas a causa de cualquier situación que se presenta en la vida, en nuestra vida. Y una de las partes más difíciles de ser cristiano es creer en Dios, ¿cierto? Una parte es creer en las promesas de Dios, aunque a veces se parecen promesas muy abstractas que parecen que no van a suceder. Pero traigo buenas nuevas. Las promesas de Dios son siempre sí y son amén. Cuando Dios da una palabra, tenlo por seguro, aunque se tarde años y años y años, las promesas de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir. Jesús es una de las representaciones de que cuando Dios comenzó a desarrollar un plan para enviar a Jesús y empezó a hablar la palabra a través de profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos ellos empezaron a declarar la palabra. Y ¿sabe qué? Aunque muchos no creyeron en esa palabra, déjame decirte que esa palabra se cumplió. Y la palabra de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir, porque Dios es fiel hasta el final. Dios es fiel hasta el final. Entonces, una de las cosas que sucedió en el tiempo de Jesús fue que muchos de los judíos dudaron la palabra de Dios, dudaron a los decretos y designios de Jesús, al reino de Dios. Y leímos en la palabra que dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. En otras palabras, los suyos no le creyeron a él. No creyeron en sus promesas. Oh, tú eres el Mesías. No, sabemos quién es, dónde tú vienes. Conocemos a tu padre que es José. Pero ellos no entendían de que Jesús, y Juan está dando a entender de que Jesús existía desde el principio. Y que Jesús estaba antes de la creación. Antes de la creación del universo. Entonces, la Biblia en estos versículos nos llama a creer en Dios aún cuando las cosas no salen a nuestra manera. ¿Ha sucedido que cuando tú estás haciendo algo y esperas que suceda de alguna manera y aparentemente sucede de otra manera y te decepcionas? Pero la palabra de Dios nos llama a creer en Dios aunque lo que Él dice va en contra de lo que nosotros queremos. Pero Dios recompensa cuando nosotros creemos en sus promesas. Vemos un gran ejemplo que se repite una y otra vez en la palabra del Señor. Y es que cuando Dios le dice a Moisés,
ve a Egipto, a Faraón, y diles que yo lo voy a sacar de la tierra prometida. Yo lo voy a sacar de la tierra de Egipto a llevarlos a una tierra prometida. Y el pueblo por algún momento le creyó a Dios, pero aún salieron de Egipto, y cuando estaban aún en el desierto, ya fueron libertados, ellos querían volver atrás porque ellos aún no creían en las promesas de Dios. Cuando Dios les dijo, van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, ellos aún murmuraron, se quejaron porque no creyeron en las promesas de Dios. Hay momentos en la vida cuando la duda es usada para fortalecer nuestra fe, porque nos lleva a confiar en Dios más. Nos lleva a confiar en Dios más firmemente. Tener fe en Dios es creer. Mira esto. Dios nos llama, te llama a ti y a mí, a esta generación, a creerle a Él por lo sobrenatural. Yo creo que Dios está levantando una generación que le cree a Él. Cuando tú ves los grandes eventos que están tomando lugar, como en mayo, ¿qué va a suceder? El estadio se va a llenar completamente. Es porque hay hombres y mujeres que le están creyendo a Dios, que vamos a ver el movimiento más grande a nivel mundial de avivamiento, donde almas van a llegar a Cristo, donde vamos a ver milagros, donde vamos a ver prodigios, donde Dios se va a mover, donde los hijos van a llegar a Cristo, donde la esposa va a servir al Señor más fervientemente, donde el esposo va a tomar liderazgo. ¿Por qué? Porque hay una generación radical que le cree a Dios y cree en las promesas de Dios. Yo creo firmemente que Dios te ha dado a ti promesas. Dios te ha dado a ti y te ha dicho palabras que todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir porque Dios lo ha dicho. Y no puede ser revertido, porque las palabras de Dios son sí y son amén. Pero mira lo que sucedió. Cuando leíamos en el versículo 12, pero a todos los que le recibieron, versículo 11, a los suyos vino y los suyos ¿qué? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y mira qué hermoso es que el recibirle a Él, hay algo que sucede. Cuando nosotros recibimos a Jesús, vida eterna se os es dada a nosotros. Leemos en Juan capítulo 3 versículo 15, para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y mire qué interesante es esto, que en Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hay recompensas en creerle a Dios. Número 1 es vida eterna. ¿Tienes vida eterna? 3. Wow, vamos a tener un altar lleno. Vamos a tener un altar lleno de repente. ¿Tú tienes vida eterna? Y si no tienes vida eterna, si no te sientes que tu relación con Dios está firmemente, ¿sabes qué? Dios está con las manos abiertas para que tú puedas recibirle. Para que tú puedas recibirle. Entonces, creer en Dios implica creer en su Hijo Jesucristo. Creer en Jesús nos capacita para entrar a la vida eterna. La vida eterna es un regalo gratuito de Dios a través de la persona de Jesús. Es un regalo de Dios a través de la persona de Jesús. Y muchas veces sucede que en nuestro caminar, en nuestra vida, sucede que dejamos de creer de que Dios lo hará. Y yo sé que muchos de nosotros hemos puesto peticiones a Dios. Puede ser hijos, esposa, lo que sea. Hemos puesto peticiones a Dios y aún la respuesta no ha llegado. Pero déjame decirte que Dios va a cumplir sus promesas a favor de tu vida. Dios lo va a cumplir para que el reino de los cielos se cumpla en tu vida y sea establecido en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Ahora mira esto, ¿podrías entonces tú decir,
Si tú le crees a Dios, podrías tú decir, mis sueños se cumplirán porque yo le creo a Dios. Porque mis sueños están alineados a los sueños de Dios. Mis metas se cumplirán. El llamado de Dios se cumplirá en mi vida. Mi matrimonio crecerá más fuerte y más fuerte. Mi familia será unida más que nunca. Algunos sí le creen. Mi familia será más unida más que nunca. Mis finanzas crecerán exponentemente. Mi negocio crecerá y el reino de Dios será establecido en mi vida y la voluntad de Dios será hecha, no importando el costo. No importando el costo. Se cumplirá porque se cumplirá y yo caminaré en su verdad porque yo he decidido creerle a Dios. Creer en sus promesas. Dios llama a un pueblo que le crea a Él. Cuando yo veo a los hermanos me dijeron, wow, ellos están creyendo a Dios porque ellos están sembrando una semilla. Ellos no saben que esa semilla tiene un fruto. Ellos están creyendo a Dios por algo sobrenatural. Y Dios está llamando a una generación que le crea a Dios, que le cree en sus promesas, que dice, estoy totalmente rendido a las promesas de Dios porque Dios me ha llamado a mí. Me voy a rendir a su voluntad porque le creo a Dios. Es tiempo, iglesia, de creer en las promesas de Dios. Es tiempo de creer en su palabra. Las promesas de Dios permanecen fieles y verdaderas. No ha habido un tiempo en la historia donde Dios no ha cumplido su palabra, sus promesas. No existe. No puedo tener conciencia donde Dios ha fallado sus promesas. Dios siempre es fiel. Él siempre cumple su palabra. Amén. Quizás en la mente nuestra tan finita humana haya dudas, sí, hay dudas, pero Dios, en Él no hay sombra de variación. Él no cambia y Él lo que ha dicho acerca de ti, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, se va a cumplir. Amén. Mira esto. Leemos en Juan capítulo 4, versículo 49. Hay una historia de un oficial que su hijo estaba a punto de morir. Su hijo estaba en una situación muy difícil. Y se acerca él a Jesús y le dice, va antes de que mi hijo muera. Versículo 50. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Mira lo que el hombre hizo. Cuando él escuchó las palabras, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Diga conmigo, creyó. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esa es la clave. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la hora 7:00 y se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó en él. Y toda su casa, wow, tu fe en Dios va a conmover aún toda tu casa. Porque Jesús le dijo, tu hijo vive. Ahora, yo no sé si tú le has estado creyendo a Dios por tus hijos. Esta misma palabra se aplica a ti. Tu hijo vivirá, no morirá, porque yo lo he dicho, lo he decretado y no puede ser revertido. Come on. Mira esto, en el Salmo 37:25, David dijo una vez, joven fui y ahora soy viejo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aunque si la refrigeradora solo hay 2 tortillas y aún las tortillas estén ya un poquito negras, Dios va a proveer porque Él es Dios Emmanuel. Dios con nosotros, Dios proveerá. Sí, Dios proveerá. ¿Qué se toma entonces para caminar en las promesas de Dios? Es creerle a Él. Amén. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida simplemente porque no le creyeron.
No le creyeron a las promesas de Dios. Y Dios le dijo, la tierra, en esa tierra fluye leche y miel. Estaba llena de bendición y solamente 2 jovencitos radicales que decidieron creerle a Dios. Josué y Caleb. Aunque ellos vieron gigantes, oh no, estos no son gigantes para nosotros. Hubieron 10 más que no queremos entrar porque hay gigantes en esa tierra, no vamos a entrar. Pero Josué y Caleb dijeron, no, son pan comido. Son pan comido. Quizás podrás tú decirle a los gigantes que están enfrente de ti, son pan comido, porque si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Son pan comido. Dios está llamándote a ti a creerle a lo sobrenatural. Eso es lo material. Dios te quiere bendecir a ti y ya lo ha declarado Efesios. Él nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales y nos ha dado bendiciones. Ahora, solo es de tomar esas bendiciones que Dios nos ha dado, a creerle a Dios. Creerle a Dios es caminar en las promesas de Dios. Joven, si Dios te ha llamado a ti, no niegues servirle a Dios, no rechaces servirle a Dios. Porque Dios te va a dar mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Dios te va a llevar a lugares donde tú no te imagines. Yo ni me imaginaba estar en los Estados Unidos. Ni me cruzaba por mi mente. Pero Dios, cuando hay uno que se para en la brecha y yo voy a creerle a Dios. I'm gonna trust Him. Voy a creerle a Dios. Dios te va a remover, te va a arrancar como se arranca un árbol chiquito y te va a traer a un lugar, aunque se sienta donde que tú no perteneces a ese lugar, porque Dios ha dicho una palabra acerca de ti, esa palabra se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir, aunque tú dices, ¿qué le está hablando de creerle en Dios? ¿Y qué es eso? Creer en Dios. Creer en Dios lleva más allá de solamente venir a la iglesia, más allá, porque déjame decirte que Dios te quiere llevar a un nivel más grande en fe, un nivel más grande en tu fe. Y estamos hablando aquí de creerle, primero recibirle, creerle y después ser. Cuando tú primero crees en Jesús, en el mensaje, yo creo que la mayoría de aquí hemos creído en Él. Y la mayoría de aquí también le hemos recibido a Él. Amén. Y a través de que, y esto va escalando, porque cuando tú le crees, tú le recibes. Y cuando tú le recibes, tú llegas a ser. ¿Hacer qué? Dice la palabra, pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. O sea que aquella persona que recibe a Jesús, a que cree en Jesús, que recibe a Jesús, llega a ser hijo de Dios. Eso es grande, amado hermano. Eso es bien grande. Si tú te pones a pensar, hijo de Dios, wow. No eres cualquier persona. Tú tienes una identidad. Eres un embajador del cielo aquí en la tierra. Eres hijo de Dios. Por lo tanto, si eres hijo, también eres heredero. Eres heredero de las promesas de Dios. Heredero de lo que Él ha dicho. Heredero, oh my goodness. Si eres el dueño del cielo y la tierra, ¿cuál es tu herencia? Hay una herencia que Dios quiere derramar sobre tu vida. Si tú solamente le crees a Dios. Así, Señor, I trust in your plan. I trust in you. Yo creo en ti. Yo creo de que tú me vas a usar. Amen. Yo creo de que tú vas a usar mi lengua para hablar tu palabra. Yo creo de que tú vas a usar mi mente, mi intelecto. Yo creo que tú vas a usar mis pies para ir y predicar la palabra, para enseñar la palabra, donde quiera que yo vaya. Yo creo en tu promesa, Dios. Amén. Wow. Créele.
Recibir a Jesús, mira esto, recibir a Jesús implica aceptar su reino y su gobierno en nuestras vidas. Aceptar su reino y su gobierno en todos los aspectos de nuestra vida. Si tú le has recibido, Jesús reina tu vida. Jesús gobierna tu vida. Y nosotros, aún Pablo reconoció y dice, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque las regulaciones del reino de los cielos nos rodean a nosotros. Y vivimos bajo un reino que no es de este mundo. Vivimos bajo el reino de los cielos, donde el rey es ¿quién? Jesús. Y ahora esas regulaciones, nosotros vivimos bajo ese gobierno. Y hay cosas que están en ese gobierno que aquel que no es ciudadano del reino de los cielos no las puede recibir, pero primero tiene que recibirlo a Él para poder entrar a esas promesas de Dios. Entrar. Y por último, lo que sucedió en el pueblo de Israel fue que ellos no le conocieron. No le conocieron. Simplemente porque rechazaron al Hijo de Dios. Rechazaron al Hijo de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es entonces en tu vida ahora mismo? ¿Has estado tú pidiendo por algún milagro? Si solamente tú dices, yo creo en Dios ahora mismo, Dios lo va a hacer. ¿O has visto que tu vida no arranca, no has querido seguir en tu vida espiritual y todavía no, solamente yo creo en Dios, yo creo que Él me va a sacar de aquí? Yo no sé dónde tú estás en tu vida ahora mismo, pero si solamente le empiezas a creer a Dios, que Dios lo hará. Dios lo hará en tus finanzas, en tus hijos, en tu matrimonio, aún si se está orando por una esposo, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles, son sí y son amén, dice su palabra. Sus promesas son fieles y son amén. Dios lo quiere hacer en esta tarde. Te quiere dar un rotundo sí y un rotundo sí de aprobación. Sí. ¿Qué es lo que ha estado esperando de Dios? Las montañas se van a mover porque hay un pueblo que dice, yo le creo a Dios. Amén. Yo le creo a Dios. No importando the outcome, cómo se vaya a suceder. Yo quiero confiar en este Dios. Yo quiero confiar en sus promesas. Yo quiero confiar en lo que Él ha dicho acerca de mí. Las mentiras del diablo son mentiras y no se comparan con las promesas de Dios. No se comparan con las promesas de Dios. Y Dios te ha llamado a ti para cosas grandes. Tú no eres alguien muy pequeño. Tú eres alguien grande en el reino de los cielos. Amén. Tú eres alguien grande en el reino de los cielos y tú tienes una posición grande en el reino de los cielos. Amén. Créele en sus promesas. Cree en lo que Él ha dicho acerca de ti. Si Él ha dicho que tú eres su hijo, tú eres su hijo. Amén. Tú no eres un huérfano, tú eres un hijo de Dios. Amén. Esa voz que dice que no eres hijo no viene de Dios. Tú eres hijo de Dios y por lo tanto eres heredero de las promesas de Dios. Amén. Amén. Todas esas voces negativas de no ser hijo no viene de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Cierra tus ojos. Padre, tus promesas son fieles y verdaderas. Tus promesas son sí y son amén. Yo no sé qué tú has estado esperando de Dios. Yo quiero abrir el altar. Si tú no conoces a Jesús, si tú dices, yo quiero confiar en Jesús, no sé dónde está tu fe, no sé si ha entrado duda o a veces aún incredulidad porque las cosas no han sucedido como debieron suceder. Pero déjame decirte que hay esperanza. Si tú eres esa persona y dices, yo quiero confiar en Jesús, yo quiero darle una oportunidad a Jesús, yo quiero creer en Él, yo creo que veré ese milagro, yo creo que veré la mano de Dios en mi vida, yo creo que mis hijos serán restaurados, yo creo que mi familia verá la gloria de Dios, yo creo que aún mi vida
yo veré la gloria de Dios. I will see the glory of God in the land of the living. Yo veré la gloria de Dios.